sesión. Y hoy no voy a hablar de la parte de lo que son entradas o análisis, sino hoy vamos a ver algo un poco diferente, ¿listo? Y que independientemente de la estrategia que cualquiera esté usando, podamos darle un empujo, ¿listo? Para lograr sacarle rentabilidad, ¿listo? Entonces es muy importante tener unos simples conceptos que a veces quizás o no los tenemos o quizás los pasamos por desapercibidos. Entonces tampoco voy a hablar de la importancia de los hábitos, no vamos a hablar de eso, porque pues también es algo importante que hay que tener en cuenta siempre, pero quizás lo podamos ver en otra sesión. Hoy quiero hablar un poco acerca de lo que es ver el trading desde la parte de la estadística, ¿sí? Desde la parte de las probabilidades. Entonces sabemos que muchas veces nosotros, digamos que no nos quedamos mucho tiempo, muchos meses, incluso muchos años encontrando la estrategia perfecta, ¿sí? Determinando cuál es la mejor forma de entrar, tratando de buscarle la perfección al trading. Y a veces no nos damos cuenta que con unas simples reglas que yo uso, puedo darle potencial a lo que hoy en día estoy usando para determinar mis entradas. Simplemente hay que darle un enfoque diferente y hay que darle un orden a lo que es la parte de la estrategia. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a cambiar nuestro chip con respecto a la forma en cómo nosotros estamos observando o comportándonos cuando hacemos trading. Aquí tengo cinco pasos, cinco conceptos que son muy importantes a la hora de que yo ya tengo una estrategia, de que entiendo cómo entrar al mercado, ¿sí? Porque sabemos que muchas veces nosotros podemos entrar al mercado, sabemos determinar una entrada, pero no quiere decir que simplemente por esto nosotros tengamos que tener resultados, ¿sí? Entonces, tener una estrategia no asegura tener resultados, ¿sí? No asegura la rentabilidad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ahora manejar la estrategia que hemos aprendido, pero saber cómo tratar esa estrategia, saber cómo aplicar esa estrategia y cómo hago que esa estrategia me funcione, porque eso es muy importante, que si no nos funciona algo, tenemos que hacer que nos funcione, pero simplemente desaprendiéndonos del resultado que quizás muchas veces pasa cuando ejecutamos un trade y nos apegamos al resultado y quizás ese resultado no es el que esperamos y entonces nuestra psicología se empieza a ver afectada. Entonces vamos a ver un paso a paso, ¿listo? De cómo nosotros podemos arreglar ciertos problemas a nivel de psicología y cómo nosotros podemos sistematizar nuestra estrategia, entendiendo estos cinco pasos, ¿listo? Y lo primero que debemos tener en cuenta cuando nosotros pues ya estamos haciendo trading, ¿bien? Es simplemente cómo se compone una estrategia, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces vamos a irnos aquí a la parte del gráfico. Voy a compartir aquí pantalla. Listo. Bien. Entonces, lo primero es la composición de una estrategia. Entonces, muy importante que cuando nosotros desarrollemos una estrategia, no simplemente debo tener en cuenta la parte del análisis, ¿sí? Una estrategia, estrategia, el objetivo es que esa estrategia a mí me genere una rentabilidad. Ese es el objetivo. Pero esa estrategia debe estar compuesta de tres aspectos muy fundamentales que van a hacer que yo pueda tener resultados. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando tengo una estrategia?
tengo que tener el aspecto del análisis, ¿sí? Cuando hablamos de estrategia, no solo nos referimos a la forma en cómo determinamos o buscamos entradas al mercado, sino lo hablamos un poco más general, ¿ven? Entonces, debe tener un aspecto que es la parte de análisis. En la parte de análisis, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Instrucciones que nos permitan tomar entradas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paso a paso que yo tengo que hacer cada día para yo poder determinar una entrada al mercado? Esa es la parte del análisis, independientemente de la estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un orden. Entonces, después de esta sesión, nosotros tenemos que empezar a ajustar, porque el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan ajustar algunos detalles de la estrategia que están usando. ¿Bien? Luego hay otro aspecto que es importante que compone la parte de la estrategia y es la gestión, ¿sí? Otro de los aspectos importantes, que esto ya lo sabemos, ¿sí? La gestión no es el santo grial, pero es lo que nos va a hacer rentables. Si yo tengo una estrategia y no la sé gestionar, simplemente no me va a dar resultados. Así sea una estrategia que ya está probada y que ya da rentabilidad. Si yo aplico esa estrategia, pero no la aprendo a gestionar, simplemente no voy a tener resultados. Entonces, cuando yo entiendo cuáles son esas instrucciones que me permiten tomar entradas al mercado, ya mi enfoque ya no va a estar tanto acá. Ya mi enfoque va a estar en cómo yo gestiono esa estrategia, cómo yo gestiono ese análisis, ¿sí? ¿Cuánto voy a perder por trade? ¿Cuánto voy a perder por día? ¿Cuánto voy a perder por semana? ¿Cuánto voy a perder por mes? ¿Sí? Tener límites es muy importante. Los límites que yo tengo son muy importantes porque me ayudan a saber en qué momento debo detener. ¿Listo? Y el otro aspecto que es de lo más importante es la psicología. Y simplemente aquí va lo que es la identidad del trader. Identidad del trader y desarrollo, ¿sí? Entonces, digamos que con respecto a la parte de la psicología, es muy importante que nosotros podamos crear una identidad que me permite, que me permita tomar acciones diarias para poder llegar a un objetivo o a un resultado. En este caso que nosotros estamos haciendo trading, nuestra identidad, así tengamos o no tengamos el resultado, tenemos que crearla primero en nuestra mente. Es lo más importante y es lo que yo siempre explico a mis alumnos, ¿sí? De que nosotros primero necesitamos crear una identidad la cual me pueda, digamos que, tener un rumbo de cómo yo quiero estar de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, pero que yo haga que mi cerebro ya cree ese resultado. Y eso simplemente me va a ayudar a saber cómo yo debo comportarme cada día, ¿sí? Lo mismo a la parte del desarrollo, el desarrollo del trader, que ya va la parte de los hábitos, que era algo que quizás podamos hacer en otra sesión, ¿sí? Pero el tema del desarrollo del trader también es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta es la forma en cómo yo debo componer toda mi estrategia. Es decir, no solo enfocarme en determinar las mejores entradas, no solo enfocarme en esto, sino yo tengo que conocer los números que me dan esa estrategia y debo desarrollar la mentalidad correcta para aplicar esa estrategia. Entonces, yo puedo tener muy bien desarrollado el análisis, pero la parte de la gestión fallo. Eso va a ser difícil que yo pueda llegar a tener rentabilidad. O simplemente yo puedo tener un buen análisis, buena gestión, pero mi psicología me falla, ¿sí? La psicología me falla porque estoy sobreoperando, estoy sobreloteándome, ¿sí? Me dejo llevar de las emociones, me da miedo ejecutar un trade. Entonces a la final
Si mi psicología se ve afectada, quizá la gestión se vea afectada, a pesar de que yo tengo buenos análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como primer parte? Que para yo tener resultados, yo tengo que tener un equilibrio entre análisis, gestión y psicología, ¿sí? Entonces, necesito una estrategia que me permita tomar decisiones en el mercado, independientemente del resultado, que es otra de las cosas que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Ya tengo la estrategia que me ayuda a tomar decisiones, listo, la gestiono. ¿Cuánto voy a arriesgar por trade con esa estrategia? Y lo siguiente es la psicología o el estado mental, porque cuando hacemos trading nosotros tenemos que desarrollar un estado mental. ¿Sí? ¿Un estado mental cuál es? El estado mental de un trader rentable. Entonces, ¿cómo se comporta un trader que ya es rentable? ¿Qué acciones toma una persona que ya tiene resultados? Eso es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta el primer aspecto, que es la composición de una estrategia, ahora yo necesito conocer bien mi estrategia, que ya es el apartado número 2. Bien, entonces luego de que yo entiendo que mi estrategia se compone entre análisis, gestión y psicología, yo necesito ahora entender a profundidad esa estrategia. ¿Cómo yo la conozco? Con mi plan de trading. Entonces, el plan de trading simplemente son instrucciones y son reglas que deben cumplirse cada día, ¿sí? Entonces yo necesito entender qué activo voy a operar. Yo siempre voy a recomendar que solo se enfoquen en un activo, uno solo. No necesitan nada más para tener rentabilidad. Un activo, ¿sí? Entonces, definir cuál es el activo con el cual yo voy a trabajar esa estrategia. Luego de que yo defino el activo, debo definir la sesión. ¿En qué sesión voy a operar ese activo? Por ejemplo, en mi caso, que opero el euro dólar, ¿sí? Entonces, del euro dólar, por ejemplo, yo lo hago en Nueva York. Pero no solo es determinar la sesión, sino es determinar la jornada en la cual yo voy a determinar la entrada, ¿sí? Entonces, como en mi caso uso intraday, listo, simplemente yo le dedico una hora y media máximo cada mañana, listo, y es una jornada dentro de la sesión de Nueva York, que si el precio pasa de esa hora, ya sé que ya no debo operar más. En mi caso, lo hago de 7 a.m. a 8:30 a.m. ¿Listo? Esa es la jornada en la cual yo estoy buscando entradas. Entonces, debo definir la sesión y la jornada. Si ya el precio, si yo ya no determiné ninguna entrada entre las 7 a.m. y las 8:30 a.m., entonces ya ese día ya no lo tengo que operar, ¿sí? Ya ese día simplemente puedo descansar. Espero al siguiente día, porque yo no estoy obligado simplemente a operar. Si no opero un día, simplemente es porque el mercado no se alineó a mi estrategia. Es decir, no se cumplieron los parámetros para yo comprar o para yo vender entre las 7 y las 8:30 M. ¿Sí? Por ejemplo, hay algo que yo explico con respecto a las sesiones y son las horas mágicas. ¿Sí? Donde tenemos Londres y tenemos Nueva York. ¿Sí? Entonces, en el caso de Londres, tenemos de 2 a.m. a 3:30 a.m.
Luego tenemos ya la siguiente jornada, de 4 a.m. a 5:30 a.m. Bien. Y en Nueva York, de 7 a.m. a 8:30 a.m. Y la siguiente es de 9 a.m. a 10:30 a.m. Bien. Entonces, yo necesito definir la sesión en la cual yo voy a operar y definir la jornada que yo voy a operar y entender que después de esa hora no necesito estar más en el mercado. ¿Listo? Entonces, yo entiendo que en Nueva York hay dos horarios, ¿sí? El de las 7 a.m. a las 8:30 y el de las 9 a las 10:30. Entendiendo eso, yo no voy a operar en los dos horarios. Yo solo voy a operar en alguno de los dos, en los que para mí sea más cómodo o se me acomode a mis horarios, ¿sí? En mi caso, yo lo hago de 7 a.m. a 8:30 a.m., ¿sí? Ahí determino mis entradas. Entonces, ¿qué hago antes de las 7 a.m.? ¿Sí? 10 minutos antes, analizar, ¿sí? Entonces, determino el gráfico, aplico la estrategia para que cuando sean las 7 y las 8:30 a.m., simplemente yo esté mirando el gráfico, observando, teniendo paciencia, que se formen los parámetros de compra o de venta para yo poder accionar, ¿sí? No llegar al mercado con afán, es importante, ¿sí? Que ustedes, por ejemplo, no levantarse y directamente irnos a operar, ¿sí? Porque quizás no le, digamos, estamos operando a las 7 a.m. y nos levantamos a las 6:30 a.m. Como sabemos que ya viene nuestra hora de operar, nos paramos rápido y todo lo hacemos con afán y entramos al mercado. Pero entramos en un estado mental el cual quizás no sea como el correcto para operar. Si yo tengo afán y quizás me levante tarde, a veces es mejor no operar, ¿sí? Porque no estamos en el estado mental para tomar buenas decisiones. Entonces, eso también es importante, ¿bien? Entonces, cuando ustedes ya definen la sesión y la jornada en la cual van a operar, vamos a ya quitar esto, necesitamos definir cuál es el ratio que yo voy a usar. ¿Cuál les recomiendo yo? 1 a 5, ¿sí? 1 a 5. Esta es la forma en como yo les recomiendo que empiecen a operar. No variar, ¿sí? Es decir, el lunes operé un 1.7, el miércoles un 1.8, el miércoles un 1.15, el jueves un 1.3 y el viernes un 1.4, ¿sí? Si yo estoy operando de esa forma, necesito detenerme, ajustar mi trading, porque, como les decía, necesitamos volverlo sistemático, ¿sí? Que todo ya esté escrito. Eso es muy importante. Entonces, ustedes deben definir de todos esos ratios que están buscando, cuál ratio es el que más se les está dando. Entonces, para alguien puede decir, no, casi siempre se me dan los 1.7. Entonces, en mi plan de trading defino 1.7. Ya. Y todos los trades que yo vaya a tomar, independientemente si el precio sube más o cae más, yo me va a salir donde está mi 1.7 y no necesito más. Para otros puede ser, no, a mí se me da más los 1 a 5, que es mi caso, por ejemplo. Entonces, solo defino 1 a 5. Por más que yo entienda que el precio puede dar un movimiento muy amplio, igualmente yo voy a salir donde el ratio sea 1 a 5. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, que es la magia de los números. Entonces, eso es muy importante. ¿Listo? El ratio. Entonces, cuando yo ya defino el ratio, entonces yo necesito determinar los riesgos. ¿Listo? Entonces, vean cómo empezamos a conocer más nuestra estrategia. ¿Sí? Necesitamos irnos a profundidad. Ya sabemos cómo entrar, ya sabemos analizar un gráfico, ya sabemos qué es un punto de interés,
un bloque de órdenes, un imbalance, ya tenemos todos esos conceptos. Necesitamos darles un ajuste, un orden, ¿sí? Unas reglas claras, porque no puedo estar operando un día un imbalance, otro día un bloque, otro día una entrada por confirmación. ¿Listo? Ahorita les explico por qué. Entonces, siempre definir los riesgos. Riesgos por trade, por día, por semana y por mes. ¿Sí? ¿Cuáles son los que yo recomiendo? Por trade máximo 1% de riesgo. Por día. Siempre les voy a recomendar un trade por día. Pero en caso de que, no sé, se tuve una falla de psicología, yo no me puedo pasar más del 2% en un día. Por semana, 4% y por mes, 8%. Ahora, estos son los límites. La idea es no llegar al límite, ¿sí? Pero serían los límites para yo saber detenerme. Es decir, si en un día llego al 2%, yo tengo que ser claro y decir, ¿sabes? Ya llega a mi máximo riesgo, ya no tengo que operar más, ¿sí? Cierro de una. O sea, lo que tienen que hacer primero es darle en la X del Trading View y se salen. Es porque si ustedes la dejan abierta, probablemente les dé ganas de mirar qué hay por ahí. Y lo ideal es que si eso ocurre, ya, pum, de una cierren el Trading View. Listo, de una. Y se van a hacer una rutina fuera de su trading. Que eso es algo que yo también, digamos que recomiendo. Que eso va después de la parte de los pasos para determinar una compra o una venta. ¿Listo? Entonces también tienen que darle enfoque a esto. Ah, bueno, algo que me salté y que es muy importante son las temporalidades. ¿Qué temporalidades yo voy a usar? ¿Y para qué voy a usar cada temporalidad? Otra cosa importante. En mi caso, yo uso diario, M15 y M1. No necesito más temporalidades, ¿sí? Entre menos temporalidades ustedes usen, mejor, menos confusión. ¿Para qué uso diario? Para entender la dirección a nivel intradiario, ¿sí? Para entender qué estoy operando, el desarrollo de un impulso diario, el desarrollo de un retroceso diario. Y con base a ello, me puedo ir a M15, es decir, la información que me da el gráfico diario me sirve para determinar la información de M15, ¿sí? Entonces, M15, ¿para qué lo uso? Para determinar el escenario, ¿sí? Pero, digamos que en este caso no, pero por riesgo, es decir, no determino una zona en M15 y pongo la entrada. No lo hacemos de esa forma. Simplemente determinamos el escenario, el rango operativo, ¿sí? Entonces, cuando explico determinar el escenario, pueda que M15, en el momento en el cual yo estoy operando, es decir, en la sesión de Nueva York, entre 7 a.m. y 8:30 a.m., supongamos que el precio está así, ¿sí? Entonces, ¿qué información me está dando a mí este rango operativo en M15? Me está diciendo que el precio en este momento se encuentra desarrollando un posible retroceso, ¿sí? Que quizá quiera ir por esta liquidez, que quizás quiera venir acá al 50%, que quisiera venir acá al extremo, ¿sí? Pero ya tengo una dirección más clara. Y cuando ya tengo esa información de M1, de M15, perdón, ya me voy a M1. ¿Y para qué uso M1? Para ejecutar, ¿sí? Y ahí es donde yo aplico una fórmula, esperar que suceda X para hacer Y, que ahorita lo vamos a hablar, ¿sí?
Entonces, es muy importante que ustedes también puedan definir las temporalidades que van a estar trabajando, porque no pueden, por ejemplo, el martes usé diario H4 y H1 y entré. El miércoles usé H4 diario M15 y M1. El jueves usé semanal H4 y M15. ¿Sí? Si estamos haciendo eso, entonces tenemos que ajustar la estrategia. Tenemos que ir eliminando ciertas cositas. ¿Listo? Ajustarla a las temporalidades que ustedes sientan que se les da mejor tanto la dirección como las entradas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Bien. Entonces, luego de que nosotros ya definimos eso, ahora sí definimos los pasos para determinar una compra o una venta en el mercado. Es decir, paso uno, ir al gráfico diario. Paso dos, observar el order flow del gráfico diario. Paso tres, determinar los fractales del gráfico diario hasta llegar al más actual. Paso cuatro, hacerme tal pregunta. ¿Estoy desarrollando un impulso diario o un retroceso diario? ¿Sí? Digamos que eso hace parte de mis reglas. Eso hace parte de mi estrategia, ese paso a paso. Luego de que ya tengo esa información en diario, me puedo ir a M15. ¿Y en M15 qué voy a hacer? Entonces, paso uno, dependiendo de la información del gráfico diario, voy a determinar el order flow de M15, voy a determinar mi rango operativo, ¿bien? Y me hago una pregunta, ¿dónde está el precio y para dónde va? Que es algo que en mi caso lo tengo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el precio? Ah, ok, el precio está en el desarrollo o en el origen de un retroceso de M15. ¿Para dónde va? Puede ir por esta liquidez, puede ir al 50% o puede ir al extremo. Listo, ya sé posiblemente hacia dónde va. Ah, ok, cuando ya tengo eso, siguiente paso, me voy a la temporalidad de M1, entiendo que tengo que vender, ¿sí? Pero también tengo que esperar unas confirmaciones para yo vender. Entonces, ¿qué tiene que pasar para yo ya ejecutar el botón de vender? ¿Bien? Porque yo no vendo cuando siento que tengo que vender o cuando una voz me dice, hey, vende, o cuando veo que el precio se me está yendo. Ahí no tenemos que vender. Tenemos que vender cuando el mercado se alinea a mi plan, ¿sí? A mi modelo de entrada. Cuando mi modelo de entrada se forma es cuando debo vender o comprar. Si no se da, así el precio vaya donde yo esperaba, no pasa nada, ¿sí? Porque cuando ustedes ejecutan porque sienten que tienen que vender ya o porque el precio se les está yendo, están desarrollando malos hábitos de trading. Entonces, tenemos que desarrollar buenos hábitos de trading y vender o comprar cuando el precio se alinea a mi plan es crear un buen hábito. Y entre más hábitos buenos tengan, no en la parte personal, sino en la parte de hacer trading, mejor les irá yendo. Porque así como desarrollamos buenos hábitos, también se van desarrollando malos hábitos, que son comportamientos que repetimos día a día. Y en el trading hay que eliminarlos, erradicarlos, pero siendo conscientes de cada uno de los errores que pues estamos teniendo, porque si no somos conscientes, simplemente vamos a cometer los mismos errores todo el tiempo. Por eso es muy importante tener un orden con respecto a cómo yo voy a tratar esa estrategia que acabo de aprender. Entonces, eso ustedes lo pueden aplicar para cualquier estrategia. Esto que yo les estoy explicando, sea chartismo, smart money, lead o lo que sea. Si ustedes le dan un orden, un plan, ¿sí? Una serie de instrucciones, ya es suficiente. Simplemente es practicar, hacerlo de verdad y ustedes van a empezar a ver resultados, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta ya para conocer la estrategia. Bien,
Entonces vamos con el paso número 3, que es la ventaja estadística. Esta es muy interesante. La ventaja estadística es una formación, voy a poner acá, formación o patrón o modelo que se repite en el tiempo. Eso es muy importante porque esto es clave. De aquí también depende si yo voy a ser rentable o no voy a ser rentable. Esta ventaja estadística o ventaja matemática frente al mercado, ¿sí? Eso es muy importante, que ustedes sepan cuál es su ventaja estadística frente al mercado. Que alguien les pregunte, hey, ¿cuál es su estadística frente al mercado? No, mira, mi estadística es esta formación. Cada vez que esto pasa, yo compro o vendo. Ya, eso es lo que yo necesito. Por ejemplo, digamos que vamos a enfocarlo con el chartismo. El chartismo tiene diferentes formas de entrar. ¿Qué tenemos? Doble techos, triple techos, hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Indicadores, divergencias, bueno, un montón de cosas para ese método. Entonces, ustedes pueden, y conozco también personas que son rentables, muy rentables, operando chartismo. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la ventaja estadística? Entonces, si yo opero chartismo, por ejemplo, yo tengo que entender las diferentes formas de entrar, pero no enfocarme en todas. Solo necesito darle enfoque a una sola. Puede ser doble techos y doble pisos y ya. Y no necesito enfocarme ni en el hombro cabeza a hombro, ni en la línea de tendencia, ni que la divergencia, el RSI. Solo doble techos. Cuando se forme un doble techo en la sesión de Nueva York de 7 a.m. a 8:30 a.m., voy a ejecutar el botón de, en este caso, si fuera un doble techo, de vender. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que es algo que se puede repetir en el tiempo, pero no todas las veces van a tocar stop loss. Entonces, eso es muy importante, que ahorita vamos a ir para allá, para la parte de los números. Si estoy usando Smart Money, ¿sí? Entonces, Smart Money también tiene diferentes formas de entrar. Tenemos entradas por riesgo, ¿sí? Que es directamente poner la posición. Tenemos entradas por confirmación, ¿sí? Tenemos, alguien que usa entradas en los bloques, en los breakers, ¿sí? Entradas en el breaker, entra por order block, que yo no lo llamo order block, sino yo lo llamo IFC, ¿sí? Entra, otros quizás usan los imbalances, entradas en un imbalance, ¿sí? Buscando los shots, una entrada en un shot, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de entrar al mercado y cada forma es una ventaja estadística, es una ventaja frente al mercado. Ustedes no tienen que operar, si ya saben entrar por riesgo, o sea, si ustedes ya saben todas las entradas, no se enfoquen en operar todas las entradas, ¿sí? Digamos, el lunes entré por riesgo, el miércoles entré por confirmación, el jueves entré en un breaker y el viernes entré en un IFC, ¿sí? Eso, si lo estamos haciendo y no tenemos resultados, entonces también tenemos que ir ajustando eso, ¿ven? O modelos de entrada, por ejemplo, alguien que tenga sus modelos de entrada, que en mi caso yo lo hago usando modelos de entrada, ¿sí? Entonces, diferentes modelos, no sé, sea un complex, ¿sí? Un complex pullback, operar un retroceso,
operar un modelo de inducción, un modelo de manipulación, un modelo de continuación, ¿sí? Entonces, a pesar de que entiendo todo este tipo de entradas, yo solo me voy a enfocar máximo dos, máximo. Una para operar un movimiento, un impulso, y otra para operar retrocesos, ¿sí? Ese es mi enfoque, ¿sí? En encontrar la manera y definir cuál es la forma en la que yo me siento más cómodo entrando al mercado. No, mira, creo que cuando entro por riesgo, se me da más que cuando entro por confirmación. O cuando entro por confirmación, se me da más que cuando entro en un breaker o en un IFC o en un imbalance o en un complex o en lo que sea. Entonces, por eso es tan importante el journal, que ustedes registren los trades que están operando. Entonces, un ejercicio que les voy a dejar y que los que ya tienen el journal y lo hacen a diario, que quiero que tengan en cuenta, que observen los últimos 10 trades. Últimos 10 trades. ¿Y qué van a hacer? Van a observar si cuando ganaron o los últimos 20 trades, si tienen más, mejor. Pero quiero que se den cuenta cómo es la formación del precio cuando ganan, si es idéntica, y cómo es la formación del precio cuando pierden o cuando tocan break-even, si también es igual. Si ustedes observan esos últimos 10 trades y quizás una entrada fue así, la otra fue acá así, la otra fue así, ¿sí? Pero, y no estoy viendo resultados, porque si tenemos resultados, bueno, hay que seguir haciéndolo. Pero si yo no estoy teniendo rentabilidad ni resultados, entonces debo ajustar, debo observar, debo mirar de todas esas entradas, cuál es la que mejor se me da, con cuál gano más, ¿sí? Y eso es lo que van a empezar a hacer. Si no han hecho el journal, entonces empiecen a crear un journal, un historial, que ustedes tomen capturas, ya sea en real o que estén haciendo backtesting, ¿sí? En un simulador. Pues haciendo backtesting también van determinando los modelos de entrada, ¿sí? O la forma en cómo ustedes van a entrar al mercado, pero que se repita, ¿sí? Que se repita todo el tiempo. Y entonces, aquí es cuando yo siempre enseño o aplico una fórmula muy simple. Esperar que suceda X, que es el modelo de entrada o la formación, ¿sí? Eso tengo que tener en cuenta. Esperar que suceda X para hacer Y. ¿Qué es Y? Vender o comprar. Eso es Y. Y esto me va a llevar a un resultado, ¿sí? ¿Qué resultado? O un take profit, o un stop loss, o un break even, o no activa, ¿sí? No activo el trade. Esto es lo que yo debo tener en cuenta cuando ya determino cuál es esa formación o cuál es ese patrón o cuál es ese modelo de entrada que se repite, que más estoy operando, ¿sí? Necesito definirlo. Y cuando ya lo defino, entonces cada vez que yo vaya a comprar o vender usando ese modelo o usando esa formación o usando ese patrón, es cuando yo decido vender o comprar. Pero si eso no sucede, si X no se forma, no tengo que hacer Y, ¿sí? No tengo que hacer nada, ¿bien? Pero si se forma X, puedo hacer Y, que sería vender o comprar, y me va a llevar un resultado, pero no tengo que apegarme al resultado, ¿sí? Eso es muy importante. Si es stop loss, no pasa nada. Si es take profit, no pasa nada.
Si es break-even no pasa nada. Si no activo tampoco pasa nada. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener esto presente. Cuando yo tenga mi estrategia, no solo definir el paso a paso, sino qué debe suceder para vender y para jugar y que se repita, ¿sí? Entonces, como les mostraba, hay diferentes metodologías y cada metodología tiene diferentes formas de entrar. Yo solo necesito enfocarme en dos maneras de entrar. Ustedes no necesitan entrar de todas las formas, porque si ustedes lo hacen, va a ser más difícil que tengan rentabilidad. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser de más largo tiempo poder medir todos los tipos de entrada. Ustedes necesitan medir dos entradas, dos formas de entrar máximo y ya. Que tengan un registro de esa forma de entrar y ya, no necesitan nada más. ¿Listo? Entonces, eso lo van a ajustar siempre. Si están entrando de todas las formas de Smart Money que existen, entonces ajusten eso. Solo definan una o máximo dos formas de entrar. Ya sea, si mis entradas son cuando se forma un fractal, cuando tengo liquidez previa a una zona, ejecuto, listo, ya. Eso fue. Y todos los días opero eso mismo, sin variar, sino opero eso mismo, no necesito nada más. Listo, entonces tenemos que ser muy disciplinados para cumplir eso. ¿Listo? Muy importante eso. Entonces, cuando yo ya tengo y cuando yo ya sé qué hacer, porque eso es importante, cuando nosotros no definimos nada de esto que les he explicado, es no saber qué hacer en el mercado, es simplemente poner unos conceptos y adivinar para dónde va el precio, si va a subir o va a bajar. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes entren al mercado y no busquen adivinar si va a subir, si va a caer, sino que ustedes entren, apliquen unas reglas, esperen alguna formación y operan, ya, porque esa es su ventaja. Es como el casino. Los casinos tienen una ventaja frente a los jugadores y el casino también pierde, pero no porque el casino pierda va a cambiar su ventaja frente a los jugadores, va a seguir aplicando la misma ventaja, la misma estrategia, nunca la va a cambiar, porque si la cambia, dañaría todo. Si ustedes cambian constantemente la forma que están entrando, es como estar dando vueltas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están teniendo datos de una sola cosa, no lo están haciendo de forma sistemática. Entonces, algo que siempre explico es que nosotros debemos operar proyecciones, no emociones o sentimientos. ¿Listo? Opero proyecciones, es decir, mi mente analista me dice, hey, mira, con base a esta información podemos determinar una entrada en compra aquí y salirnos acá. Si esos parámetros se dan, ok, opero y compro. Pero si esos parámetros no se dan, no hago nada. ¿Sí? Y ya. Y a veces pensamos que entre más operamos, más vamos a ganar. ¿Sí? A veces podemos llegar a pensar, ok, si yo le dedico 1 o 2 horas y en 2 horas me hago, no sé, $1.000, $500, $100, pues entonces si yo le dedico 6 horas, puedo triplicar esa ganancia. Eso puede ser un pensamiento que podemos tener, llegar a tener al comienzo, ¿sí? Y no se trata de eso. Se trata de ser simples, se trata de ser concretos con lo que yo hago, de hacerlo de forma profesional, como, como venía diciéndoles, hacer trading de una forma diferente, independientemente de la estrategia. Ustedes pueden volver cualquier estrategia rentable aplicando esto que les estoy explicando, ¿sí? Pero entendiéndola, conociéndola, de esa estrategia, cuál es mi ventaja, a qué hora la voy a operar, en qué sesión, en qué activo. Todo eso es muy importante y eso va a definir si son rentables o no. ¿Listo? Entonces, eso presente. Ahora nos vamos para el número 4, la magia de los números. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo mi ventaja estadística,
¿sí? Una vez que yo ya defino cuál va a ser ese patrón o esa formación o ese modelo, entonces aquí viene la magia de los números, ¿sí? Aquí viene la magia de la rentabilidad, literal, ¿sí? Entonces, como ya tengo definido mi ratio, que es en este caso 1,5, como les decía, deben ser muy disciplinados con respecto a esos objetivos. Si es 1,5, todos los trades 1,5. Si sube más, si cae más, no importa, 1,5 ya. Si es 1,8, 1,8, todos los trades que yo tome 1,8. Si es 1,10, todos los trades van a ser 1,10. Si es 1,3, pues todos los trades 1,3. Pero yo, pues mínimo recomiendo 1,5, ¿sí? Entonces todos los trades 1,5. ¿Bien? Entonces digamos que mi ventaja frente al mercado es un doble techo, suponerlo así. Esa es mi ventaja. Ya. Es cada vez que se forma esto en X hora, en X sesión y en X activo, con X confirmaciones, ¡pum! Aprieto el gatillo de comprar o vender. Listo. Aunque pueda hacer una metodología de baja probabilidad, vamos a suponerlo así. Eso quiere decir que voy a perder más de lo que gano. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Por cada 10 operaciones, ejecutando solo doble techos, pierdo 7 veces. Pero 3 veces me dan take profit. Ahí. Bueno, disculpa, es que me dio como gripa, pero nada, aquí estamos. Entonces, 7 veces stop loss, 3 veces take profit. Me dio operar un doble techo. Ahora, un trade por día, ¿sí? Si perdí un día, ya no pasa nada, no tengo que estar más ahí en el gráfico. Uno por día, ¿listo? Uno por día. Por eso tengan una rutina fuera del trading. Eso es una tarea. ¿Cuál va a ser mi rutina? Cada vez que yo ejecute una compra y una venta. ¿Listo? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí viene la magia de los números. Aquí viene la clave de realmente gestionar bien. Si yo arriesgo el 1%, automáticamente tenemos un -7% de la cuenta. Pero si yo gano 3 veces, yo ya voy a hacer un 15% de mi cuenta. ¿Sí? Para al final del ejercicio tener un +8% de la cuenta. ¿Sí? Entonces, aún así perdiendo más veces de las que gano, puedo ser rentable. ¿Sí? Puedo ser rentable perdiendo más veces de las que yo gano. Pero eso pasa cuando entiendo mi porcentaje de ganancia. Entonces, yo tengo ese doble techo y le hago backtesting. ¿Sí? Un ejemplo. Y a ese backtesting, o incluso haciéndolo en real, yo le saco una estadística. Cada vez que se forma este doble techo de 10 veces, puedo perder entre 6 veces a 7 veces. Y en ambas, igual me va a dar un resultado positivo. Inclusive, pierdo 8, ¿sí? Perdí 8 y solo gané 2. Igual voy a tener un +2% positivo. Y ya le saqué una rentabilidad. Entonces, no importa el capital, ¿sí? Si son $100 y sacaron un 8%, ¿cuánto es? $8. Si yo lo veo en términos de dinero, pues no es nada, ¿sí? No se puede vivir con esto. Pero si yo lo veo en términos de porcentaje, es un resultado muy, muy bueno, porque el día de mañana ya tenemos una cuenta de 1 millón, de 100.000, de 200.000, ¿sí?
y esos $8 ya se convierten en $8.000, haciendo el mismo porcentaje, ¿sí? Haciendo el mismo porcentaje. Y si fuera 1.000.000, ya no serían 8.000, ya serían 80.000. Bien, entonces la magia de los números es entender mi porcentaje de ganancias frente a mi ventaja estadística, ¿sí? Por eso lo explicaba en orden. Entonces, de esa ventaja estadística que yo tengo, ¿cuántas veces estoy ganando? Por cada 10 veces, por cada 20 veces, por cada 100 veces. Y eso a nivel de psicología me ayuda a entender más mis pérdidas. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque si yo empiezo la semana uno, y empecé perdiendo, luego volví a perder esa semana y volví a perder 3 veces seguidas, ¿sí? Si yo entiendo mi porcentaje de ganancia, yo digo, ok, estos 3 trades en stop loss hacen parte de las pérdidas que normalmente yo pierdo, ¿sí? Entonces, ustedes ya empiezan a aceptar más sus stop loss, porque ya no están buscando recuperar, simplemente lo aceptan y al otro día aplican lo mismo. Porque la semana 2 pueden iniciar también perdiendo y el siguiente día, boom, take profit, ¿sí? Y el siguiente día, pum, take profit. Ya esa semana no operan más. Viene la semana 3, quizás pierden, ¿sí? Y pierden. Y listo. Ya no operan más esa semana. Y ya viene la semana 4. Y en la semana 4 pum, me da un take profit, ¿sí? Y quizás pueda tener otro take profit o puedo tener otro stop loss. Pero que quiero que se den cuenta que de estas 10 operaciones, acá este mismo ejercicio, perdí 7, gané 3, eso me dio un 15% de la cuenta. O si opero al 0,50 sería un 4% de la cuenta. Pero que quiero dar a entender acá, que una semana negativa no quiere decir que mi mes también sea negativo. ¿Ven? O un día negativo no quiere decir que mi semana también sea negativa. Entonces, por ejemplo, esta semana fue un más 9%. Esa semana. Esta semana fue un menos 3%. Esta semana negativa otra vez, menos 2%. Y esta semana un más 4%. ¿Sí? Entonces lo mismo, una semana negativa no quiere decir que mi mes sea negativo. O un día negativo no quiere decir que mi semana sea negativa. Entonces tenemos que entender los números, tenemos que ver esa magia de los números, ¿sí? No enfocarnos tanto en cómo consigo la mejor estrategia, porque cuando nuestra mente está en eso, estamos pensando en la meta, estamos pensando mucho en la meta y es importante, pero el enfoque está en el sistema o en el proceso, ¿sí? Cuando mi mente está pensando en cuál será la estrategia, ¿sí? Le busco y no hallo la estrategia rentable, están pensando mucho en la meta, en ser rentable, ¿sí? Pero están olvidando el sistema, es decir, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a mi meta, que es ser rentable? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál es el proceso que yo debo hacer para llegar a esa meta? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Que el enfoque no esté en la meta, tanto. Ya sé cuál es mi meta,
Ya sé que necesito una estrategia, pero ¿cómo vuelvo esa estrategia rentable? Es la pregunta. ¿Qué es lo que yo debería hacer cada día para que esa estrategia sea rentable en el largo plazo? Cuando mi enfoque está ahí, ahí cambian las cosas. Bien, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso les explicaba la magia de los números cuando tengo una ventaja estadística, una ventaja matemática frente al mercado. Bien, entonces importante eso. Y nos vamos con el paso número 5, días buenos y días malos, que era algo que estaba explicando acá. Entonces nosotros vamos a tener días buenos y días malos. Existen esos dos tipos, pero yo tengo que darle una perspectiva a esto. Días buenos, simplemente es cuando cumplí mi estrategia al pie de la letra. Días malos, cuando no cumplí mi estrategia al pie de la letra. ¿Por qué explico esto? Porque cuando tenemos un stop loss, pensamos que es un día malo, ¿sí? Y cuando eso ocurre, nuestras emociones se ven afectadas, nuestra psicología se ve afectada. ¿Por qué? Porque pensamos que algo está mal. Y entonces ahí empezamos nuevamente a ver videos en YouTube, que a buscar estrategias, mentorías, bueno, todo eso. Y a veces nos quedamos en ese mismo círculo o en esa misma etapa una y otra vez. Porque a veces no entendemos que un día malo es un día que yo cometí errores, ¿sí? Entonces es diferente, algo que explico, es diferente un error a una pérdida, ¿sí? Eso es muy diferente. Cuando mi cuenta va negativo por errores psicológicos, esos son los días malos. Pero cuando yo un día toqué stop loss, es una pérdida y una pérdida la determino como un resultado de baja probabilidad, ¿sí? Entonces, ese día la probabilidad frente a la ventaja matemática estuvo baja, pero van a haber otros días donde aplico lo mismo, el mismo modelo de entrada, ¿sí? Y quizás tenga un take profit y es un día bueno tocar take profit, tocar break even, tocar stop loss o que no se active si cumplo mi estrategia, si fui paciente para esperar que se formara X, para que yo hubiese hecho Y. Si apliqué esa fórmula, eso fue un día bueno. Pero si yo entré porque, por ambición, por avaricia, porque estoy sobreoperando, estoy tratando de recuperar, todo eso son errores. Y esos sí son los días malos. Entonces yo tengo que empezar a eliminar días malos. Necesito reemplazar esos días malos por días buenos. Pero el día bueno no significa que gané, que me fue en take profit. Significa que apliqué mis reglas. Eso significa un día bueno. Y es algo difícil de entender al principio. A veces eso es complicado. Es fácil decirlo, ¿sí? Pero al momento de aplicarlo, quizás sea difícil entenderlo. Pero con el tiempo, la práctica, la experiencia, uno va madurando, ¿sí? Maduramos en el trading y vamos entendiendo todo eso que les estoy explicando. Y esto les va a ahorrar muchos meses, les va a ahorrar muchos años, ¿sí? Empiezan a aplicar esto a la estrategia que están operando. Bien, entonces debo reconocer días buenos versus días malos.
y tengo que entender si tengo más días buenos que malos, porque si tengo más días malos que buenos, ya estoy entendiendo por qué no tengo resultados. No le tengo que echar la culpa a mi estrategia, ¿no? Es que la estrategia que yo uso, no sé, como que no me está dando resultado. Y no es la estrategia, somos nosotros, ¿sí? Entonces yo tengo que tener más días buenos que días malos e ir ajustando. Entonces, si hoy tuve un día malo, digo, hey, ¿por qué tuve un día malo? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Sí? ¿Qué estuvo mal? ¿Cuál fue mi error? Lo anoto y al otro día leo ese error para no cometerlo, para que un día malo se convierta en un día bueno. Y entonces empezamos a desarrollar el buen hábito de hacer trading, ¿sí? Cuando tengo días malos es porque tengo hábitos malos en cuanto a hacer trading, incluso hábitos malos fuera del trading, que también se ve reflejado. Entonces, eso es importante, ¿sí? Pero si tengo días buenos es porque tengo buenos hábitos de trading. ¿Qué son los buenos hábitos de trading? Tener un plan, tener unas reglas muy claras, tener siempre en cuenta qué hora voy a operar, qué sesión, cuál es esa ventaja estadística, conocer los números de esa ventaja estadística, ¿sí? Entender los días buenos, entender los días malos, ¿sí? Eso es muy importante. Y cuando yo empiezo a hacer todo eso cada día, viene ya el paso número 5, que es cuando yo ya tengo todo sistematizado, ¿sí? Es cuando mi estrategia ya está sistematizada, pero no me puedo saltar ninguno de los pasos que les dije. Para yo poder sistematizar mi estrategia, debo cumplir ciertas series de reglas, ¿sí? Entonces, yo sistematizo mi estrategia cuando tengo un activo, cuando sé a qué hora voy a operar ese activo, en qué sesión voy a operar ese activo, cuáles son las temporalidades que voy a usar y para qué uso cada temporalidad, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo que yo voy a usar por trade? ¿Cuál es el ratio que yo voy a tener en cuenta siempre? ¿Con cuál ratio me voy a casar? Importante, ¿sí? De, ¿y cuál es esa serie de pasos para yo comprar o para vender? ¿Sí? Para determinar la dirección. ¿Y cuál es la ventaja estadística frente a lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Frente al mercado. De eso, ese paso a paso que yo uso para comprar o vender, ¿qué es lo que se repite más? ¿Sí? Luego, mi, yo sistematizo mi estrategia cuando entiendo los números de esa ventaja. Cuando entiendo de 10 veces, sea esta entrada 7 veces. Digo, sea 3 veces y 7 van stop loss, pero no importa. Y la sistematizo cuando entiendo que un día bueno no quiere decir que toque un stop loss. Si toque un stop loss, pero seguí mis reglas, no pasa nada, eso es un día bueno. Entonces, algo que siempre explico, listo, es que si gané, pero no cumplí mis reglas o no cumplí mi ventaja estadística, es un trade perdedor. Si perdí y cumplí mis reglas, es un trade ganador. Bien, eso es lo que yo debo tener en cuenta siempre y que eso esté en mi mente. Como les decía, hacer trading es un estado mental, es un estado mental, como cualquier profesión, ¿sí?
Para ser abogado, debo tener cierto estado mental, debo tener ciertas acciones, debo hacer ciertas cosas, o lo mismo, cualquier profesión, ¿sí? Si soy, por ejemplo, un jugador de fútbol, también tiene un estado mental. Su estado mental quizás está a ganar partidos, cómo meter X gol, ¿sí? Cómo mejorar, no sé, la forma en cómo le pego al balón, que tengo que ir a entrenar, ¿sí? Eso es un estado mental. Y en el trading pasa lo mismo. ¿Qué estado mental debo tener yo para hacer rentable una estrategia? Y el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan crear ese estado mental para que puedan hacer de la estrategia que están usando algo rentable, que es muy importante. Y repetir, ¿sí? Y repetir, repetir, repetir y repetir. Todo el tiempo. Todos los comportamientos buenos que yo hago para determinar entradas es algo que debo repetir, ¿sí? Entonces, cada día es una nueva oportunidad, ¿sí? No desperdicies esa oportunidad. Entonces, cada día que ustedes entran al mercado es como una moneda. Cuando jugamos, bueno, acá en Colombia se llaman máquinas, maquinitas, sí, máquinas de videojuegos, donde tenemos que insertar una moneda. Es lo mismo en el gráfico. Cada día, hagan de cuenta que el gráfico es una máquina, un videojuego, y tienen una moneda para rescatar, no sé, X misión. La misión es cumplir el plan de trading. Esa es la misión. Entonces, echo la moneda, aplico mi plan de trading y logro concretar una entrada. Y si yo hice eso, pasé la misión independientemente del resultado. ¿Listo? Entonces, bueno, ya por hoy me despido. Realmente espero que esta sesión les haya servido bastante, que ustedes puedan mejorar su trading cada día vez más. Eh, lo estaré subiendo a YouTube. Listo, para los que quizás no se han suscrito. Aquí dejo mi canal. Listo. Realmente, si ustedes empiezan a aplicar todo esto sin importar la estrategia, es inevitable no tener resultados, ¿sí? Cásense con cada una de las decisiones que toman. Es muy importante y todo se los digo con base a mi experiencia, con base a experiencia de otras personas. Y simplemente lo que les decía, el objetivo es que ustedes puedan ahorrar tiempo, ahorrarse muchos errores a nivel de psicología, a nivel de gestión, a nivel de análisis, solo aplicando estos 5 pasos, ¿sí? Entendiéndolos bien. Entonces, nada, ahora sí los dejo. Que todos tengan una excelente noche y nos vemos en otra ocasión. ¿Listo? Muchos éxitos, mucha práctica. Trabajen en esos hábitos a nivel personal y a nivel de trading. Y eso con el tiempo va a generar resultados. Aunque no sea en un año, en dos, o en tres, o en cuatro, o en cinco. Pero va a haber un año en el que todo se va a dar. Va a haber un año que va a ser ese año donde empiezan a recoger esos frutos, donde todo ese sacrificio de años va a empezar a dar frutos. Simplemente tener persistencia y lo más importante, resiliencia, ¿sí? Que a pesar que no veamos los resultados, sigamos avanzando. Es importante. ¿Listo? Entonces, nada, ahora sí los dejo. Chao, chao.